Hay mujeres que lucharon por conseguir el derecho al voto. Otras lucharon para poder estudiar. Pero hubo una mujer que quiso ir muchísimo más lejos. Una mujer que dijo que el matrimonio era una prisión, que la familia tradicional debía desaparecer, que el Estado debía ayudar a criar a los hijos, que las mujeres debían ser completamente independientes de los hombres. Su nombre era Alexandra Kollontai. Para algunos fue una visionaria, para otros una mujer peligrosa, y aunque casi nadie habla de ella, logró algo que ninguna mujer había conseguido antes. Se convirtió en la primera embajadora de la historia. Esta es la historia de la aristócrata que abandonó todos sus privilegios para intentar cambiar el mundo. Alexandra Mikhailovna Domontovich nació el 31 de marzo de 1872 en San Petersburgo. En aquella época, Rusia estaba gobernada por los zares y era una sociedad profundamente desigual. Mientras unas pocas familias vivían rodeadas de lujos, millones de campesinos sobrevivían en condiciones miserables. Alexandra pertenecía precisamente al grupo privilegiado. Su padre era el general Mikhail Domontovich, un militar respetado por el Imperio ruso. Su madre pertenecía a una riquísima familia de origen finlandés. Alexandra pudo haber tenido una vida cómoda, casarse con un aristócrata, organizar bailes, criar hijos y desaparecer entre los salones de la nobleza. Pero desde muy pequeña comenzó a hacerse preguntas que incomodaban a quienes la rodeaban. Su padre alimentó su curiosidad enseñándole historia y política. Su madre, en cambio, creía que una mujer no necesitaba estudiar demasiado. Las discusiones entre ambas eran frecuentes. Sin saberlo, Alexandra ya estaba cuestionando el papel que la sociedad había reservado para las mujeres. A los 19 años se enamoró de su primo lejano, Vladimir Kollontai. No era rico, no era noble, y precisamente por eso su madre hizo todo lo posible para impedir aquella relación. Pero Alexandra insistió. Finalmente se casaron. Poco después nació su hijo Mikhail. Y entonces ocurrió algo que muy pocas mujeres de aquella época se atrevían siquiera a admitir. Alexandra descubrió que odiaba la vida doméstica. Amaba profundamente a su hijo, pero sentía que el matrimonio la estaba consumiendo. Más tarde escribiría que muchas mujeres no eran infelices porque les faltara amor, sino porque habían perdido su libertad. Fue una idea absolutamente escandalosa para finales del siglo XIX. Mientras otras mujeres luchaban por ser buenas esposas, Alexandra comenzó a preguntarse por qué una mujer debía depender de un hombre para existir. Finalmente tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Abandonó a su esposo y también dejó atrás a su hijo para irse a estudiar economía y marxismo a Zúrich. Aquella decisión sigue siendo una de las más polémicas de su biografía. Muchos la criticaron entonces y muchos siguen criticándola hoy. Pero para Alexandra era el precio de perseguir aquello que consideraba más importante, cambiar la sociedad. En 1899 ingresó al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Durante esos años comenzó a recorrer fábricas. Escuchó las historias de las obreras, mujeres que trabajaban jornadas interminables por salarios miserables, y comprendió que la desigualdad de género también era una cuestión económica. No bastaba con cambiar las leyes, había que cambiar todo el sistema. En 1905 presenció uno de los episodios más sangrientos de la historia rusa. Miles de trabajadores marcharon pacíficamente hacia el Palacio de Invierno para entregar una petición al zar, pero nunca llegaron. Los soldados dispararon contra la multitud.
Aquella tragedia pasaría a la historia como el Domingo Sangriento. Alexandra quedó profundamente marcada. Desde entonces dedicó toda su vida a la revolución. Fue perseguida. Vivió en el exilio. Escribió artículos clandestinos. Pronunció discursos por toda Europa. Y poco a poco se convirtió en una de las voces femeninas más importantes del movimiento socialista. Cuando triunfó la Revolución de Octubre en 1917, Alexandra se convirtió en una de las mujeres más poderosas del nuevo gobierno de Lenin y utilizó ese poder para impulsar cambios que parecían imposibles. Promovió el divorcio por decisión de cualquiera de los cónyuges. El matrimonio dejó de depender de la Iglesia. Las mujeres obtuvieron igualdad jurídica. Se reconocieron derechos para los hijos nacidos fuera del matrimonio. Se ampliaron los permisos de maternidad. Se impulsaron guarderías públicas. Y la atención médica para las madres pasó a ser gratuita. Pero Alexandra quería ir aún más lejos. Pensaba que el trabajo doméstico debía dejar de recaer exclusivamente sobre las mujeres. Imaginó comedores colectivos, lavanderías públicas, guarderías estatales y una sociedad donde el cuidado de los hijos fuera responsabilidad de todos. Hoy algunas de estas ideas siguen generando debate, pero hace más de un siglo eran simplemente revolucionarias. Hay un aspecto de Alexandra que todavía provoca polémica. Ella defendía el llamado amor libre, pero esta expresión suele malinterpretarse. No proponía relaciones sin responsabilidad. Lo que rechazaba era que las mujeres permanecieran en matrimonios infelices por obligación económica o social. En sus escritos defendía relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la libertad de ambas personas. También criticó la doble moral que permitía a los hombres tener amantes mientras condenaban a las mujeres por hacer exactamente lo mismo. Estas ideas escandalizaron incluso a muchos revolucionarios y terminaron alejándola de parte del liderazgo soviético. En los años 20, Stalin comenzó a concentrar el poder. Alexandra dejó la política interna. Muchos historiadores creen que enviarla al extranjero fue una forma elegante de apartarla, pero aquello terminó convirtiéndose en otro logro histórico. Fue enviada primero a Noruega, después a Suecia, más tarde a México, y se convirtió en la primera mujer embajadora de la historia moderna. En México trabajó fortaleciendo las relaciones diplomáticas entre ambos países. Pocas personas saben que una de las primeras embajadoras que pisó nuestro país fue precisamente Alexandra Kollontai. También participó en la Sociedad de Naciones, el organismo que años después inspiraría la creación de la ONU. Durante la Segunda Guerra Mundial, desempeñó un papel importante en las negociaciones entre la Unión Soviética y Finlandia. Su experiencia diplomática ayudó a mantener canales de comunicación abiertos en un periodo extremadamente delicado, y por ello fue una de las figuras más respetadas del servicio exterior soviético. En 1945 regresó definitivamente a Moscú. Un año después, fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Pasó sus últimos años escribiendo sus memorias y sirviendo como asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Alexandra escribió La Mujer Nueva y El amor de las abejas obreras, donde mezclaba ficción con sus ideas sobre el amor y la independencia femenina. Murió el 9 de marzo de 1952. Tenía 79 años. La historia de Alexandra Kollontai no es sencilla. No fue una heroína perfecta.
Aunque hoy se la recuerda como feminista, ella nunca separó la lucha de las mujeres de la lucha de clases. Creía que la igualdad femenina solo sería posible transformando también la economía y la sociedad. Se atrevió a imaginar un mundo completamente diferente cuando hacerlo podía costarle la libertad o la vida. Fue una aristócrata que renunció a sus privilegios, una revolucionaria que llegó al gobierno, una feminista antes de que esa palabra fuera común, y la primera mujer en demostrar que la diplomacia internacional no era un espacio reservado únicamente para los hombres. Quizá no estemos de acuerdo con todas sus ideas, pero entender su historia también es entender cómo comenzó a cambiar el papel de las mujeres en el siglo XX. Porque antes de que existieran muchas de las libertades que hoy parecen normales, hubo mujeres que se atrevieron a imaginarlas,